Nuestra clase en línea Griego 2 o Griego para Intermedio, un curso del Seminario Internacional de Miami, MINS, programa de MINS San Francisco, en Maracaibo, el programa de la materia griego intermedio. No tanto griego para principiantes, ya ustedes han visto algunas nociones fundamentales. Yo, a la verdad, estoy tratando de probar un método nuevo de enseñanza del griego, pero no se sienta como conejillo de indio ni ratas de laboratorio. Estoy probando una nueva forma de enseñar el griego a través de exégesis del texto bíblico. Entonces, eso es lo que esta mañana vamos a intentar hacer. Esta mañana vamos a recordar primero algunos asuntos que ya habíamos visto la semana pasada, ¿correcto? Que tiene que ver con el sistema general de los verbos. Una de las cosas que yo discutía con el profesor Mercado, un señor mayor, traductor, estudiante de Westminster Biblical Seminary en los Estados Unidos, un seminario bastante, a mí me hubiese gustado estudiar en ese seminario, pero bueno, él proponía la memorización de los paradigmas, de las terminaciones, de los modos, del tiempo, de la voz, de tal, que no sé cuánto. Y yo, a la verdad, estoy de acuerdo que un estudiante de griego deba memorizar. De hecho, él está proponiendo que en un curso de griego de 3 meses, un alumno debería memorizar 1000 palabras en griego, por lo menos los términos más fundamentales del griego cognate. Y yo estoy de acuerdo, pero mi experiencia después de más desde 1992, voy a cumplir ya varios años estudiando griego, ¿no? Me ha enseñado que más que la memorización de paradigmas, terminaciones, el alumno, yo creo que lo más imperativo sería poder interpretar las ideas, los conceptos de la morfología, por ejemplo, el participio, el verbo, el infinitivo, cómo se come, cómo se lleva eso a la práctica. Entonces, en cuanto al verbo, estamos hablando del verbo como la parte de la oración que tiene autonomía sintáctica, que expresa la idea, la emoción, sentimiento, acción, ¿correcto? Y el verbo tiene por lo menos 2, 4, 6 elementos generales. El primer elemento lo han llamado los gramáticos aspecto. Aspecto, ya lo dijimos la semana pasada, que el aspecto tiene que ver con la ubicación de la acción del verbo en cuanto a si es un proceso, si es durativo, si es una acción terminada o es una acción a realizarse. Y eso es sumamente importante a la hora del estudio del griego. Tenemos entonces, el hermano Alirio nos envió un pequeño trabajo que él hizo en cuanto a los tiempos verbales y enmarcados en el aspecto. Entonces tenemos el aspecto infectivo, que es más que todo un aspecto durativo. Entonces tenemos allí el caso del presente y el imperfecto. Tanto el presente en griego como el imperfecto, correcto, son tiempos que nos van a indicar que la acción está tanto en proceso en el presente como en proceso en el pasado. Sí, no se sabe ni cuándo comenzó ni cuándo terminó, simplemente es una acción durativa o está en proceso.
El aspecto que llama estos gramáticos el confectivo. Les reconozco que estoy buscando esta palabra confectivo e infectivo y me costó hace tiempo conseguir. Pero la palabra confectivo tiene que ver con una acción que ocurrió en un momento determinado. Y esa acción se llevó a cabo, lo que se llama una acción puntual o una acción indefinida. En ese caso tendremos el tiempo aoristo, que es un tiempo muy importante en griego. Vamos a ver en un par de semanas el tiempo aoristo y de verdad que el manejo de las nociones gramaticales de este tiempo aoristo nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder trabajar el texto griego. Tenemos el perfectivo, que tiene que ver con una acción resultativa, es decir, la acción ocurre y los resultados se van, las consecuencias de la acción se mantienen con el tiempo. Eso es lo que en griego es el perfecto y el pluscuamperfecto. Correcto. Tenemos el G-grafa y tenemos la E-grafa. Entonces, esos tiempos nos dan la idea de que la acción se culminó, pero los efectos o resultados de esa acción permanecen. ¿Sí? Y el futuro, obviamente, tendrá que ver con una acción que se va a dar en un tiempo que va a ocurrir más adelante. Correcto. Eso es lo que más o menos tenemos del aspecto el griego. Ahí tenemos un cuadro que la semana pasada vimos donde se explica eh, bien detallado el aspecto de la acción. Cuando es interna progresiva, lineal durativa progresiva, tenemos entonces el presente y el imperfecto. En ocasiones el futuro, hay lo que llama un futuro, ya va, que me están diciendo que están esperando para entrar. Sí, hay algunos que están esperando para entrar. ¿Ok? Entonces, con el perdón de los hermanos, de verdad, aquí hay otros que están esperando entrar también. Alguien quiere unirse a esta llamada. Ya creo que le dimos entrada. Ok, entonces, déjenme ver aquí. Admitir a todos. Déjenme admitir a Eliu Hernández, a Luis Antonio Cabo. Correcto, ok. Entonces, tenemos la forma como se ven estos tiempos, una forma externa o concisa, puntual, momentánea, instantánea o indefinida, y en este caso el auristo. El auristo es un tiempo verbal donde se ve la acción como culminada o acabada en un momento determinado. Así, Jesús murió y ya. Correcto. Jesús resucitó. La acción ocurrió. Y la parte resultativa o completa tiene que ver con el perfecto o el pluscuamperfecto. Es decir, la acción se realizó, pero los resultados continúan. Mire, hermano, si usted domina estas nociones gramaticales, usted puede considerarse el rey del universo en cuanto al griego, porque son elementos sumamente importantes, más que aprender terminaciones y declinaciones, un vericueto, un montón de cosas que a veces tenemos que meternos en la cabeza y no sabemos ni cómo se come ni cómo se bebe. Tome mi juguito. Entonces, permítame, por favor, el hacer un ejercicio en un texto que les va a gustar a ustedes mucho. Seguro que les va a gustar el ejercicio que vamos a hacer. Mire, aquí está. Vamos a ver la pantalla.
Correcto. Aquí lo tiene. Eso es Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es un texto fabuloso. Es un texto que hoy estoy compartiendo, pero ya había estudiado en el pasado. Aquí está el versículo 6. Aquí está. Porque el Señor en voz poderosa, en voz de arcángel y en trompeta de Dios, descenderá a sí, abajo, de arriba abajo, ¿no? Del cielo. Aquí está. Perdón, voy a leerlo, pronunciarlo en griego. Hoti autos, ho curios, a ver aquí, Keleusmati, ya Moisés me está escribiendo, debe ser que está intentando entrar, a ver, no ha entrado Moisés. Ok, entonces, seguimos entonces, en Foné, correcto, aquí tengo esta palabra, arcángelu, la doble gamma suena como NG, arcángelo, que en Salpingui, la doble G aquí también, Seu, Catabesetai, es la contracción de Apo, lo vamos a ver más adelante, con un signo donde se abrevia, Uranú, que hoy, necroi, en Cristo, anastesontai, proton, correcto. Esta es la lectura del versículo 16, correcto. Entonces tenemos el texto muy famoso sobre la parucía. Ahora permítame compartirlo ahora. Vamos a ver si hay algunos que se quieren añadir, correcto. Eliu tiene la mano levantada, ¿o no? Eliu creo que tenía la mano levantada. Sí, me Dime, llamó dime. la atención que arriba donde dice arcángel, usted pronunció la G o la X para como C, arcángelo, Ajá, arcángelo, déjame revisarlo. A ver. Aquí, arriba, ajá, arcángelo, ah, arcangelu, arcán, arján, ¿verdad? Como arcangelu, eso. arcangelu, pero no es fácil. No es No, fácil, no, Eliu. solo Así que ten está bien, no, no, misericordia de mí. no, está Ok, bien. gracias por está pendiente de la pronunciación, eso es bueno. Entonces, voy a, a usar el versículo ese vamos a presentarlo en español, correcto, presentarlo en español. ¿Dónde estás que no te veo? Correcto, aquí lo tengo yo, en español. Ok, ahora sí lo tengo a compartirlo, ese texto en español. Aquí está. Ok, vamos a compartir el texto
de Primera Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 y 17. Dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Voy a compartir también este texto en la versión restaurada. Así se llama esta versión. Ok, voy a compartir acá el versículo 16. Aquí está. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que aún estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. De esta manera estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué comparto esta versión, la versión restaurada? Porque es la versión traducida por la familia 35, una familia bizantina de textos bíblicos. Después vamos a hablar de esa línea de manuscritos que nos permite tener una traducción un poquito diferente, tanto a la Reina Valera, que viene del texto Receptus, el texto compilado por Erasmo de Rotterdam, y a las Biblias contemporáneas, como NBI y otras más, que parten del texto crítico, basado en los grandes unciales, como el código sinaítico, el código vaticano, el efraímico reescrito y el código de Beza. Son las líneas de manuscritos. Por supuesto, tendremos que estudiar un curso sería para maestría, de crítica textual. Eso lo haremos más adelante si el Señor lo permite. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a el estudio correcto de este texto, verdad? ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a buscar una herramienta que nos permita, por ahora, tener la morfología, la descripción de la morfología de cada uno de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, voy otra vez a Reina Valera. Voy a regresar a Reina Valera 60. Correcto. Permítame regresar a Reina Valera 60. Ok. Ok. ¿Cuáles son los verbos que tenemos allí en esa descripción? ¿Cuáles son los verbos? Okay. Versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí tenemos el primer verbo, descenderá. Ok, el primer verbo, aquí estoy en vivo y tengo que editar este video, descenderá. Es el primer verbo que tengo yo ahí. Y el segundo verbo es resucitarán. Correcto. Luego, en el versículo 17, los que vivimos, que hayamos quedado, son dos formas verbales, esto lo vamos a ver ahorita en el texto, seremos arrebatados.
y estaremos. Esos son los verbos que aparecen allí en el texto griego, perdón, el texto en español. Entonces, acto seguido, tenemos que irnos a una aplicación. Es importante que usted descargue sin miedo esta aplicación y así sea por ensayo y error, se familiarice con ella. Correcto. Entonces, voy a presentar la aplicación. A ver si me aparece. A ver, déjeme abrir la aplicación. Aquí está. Voy ahora a presentar esa aplicación que se llama compartir la aplicación. Aquí la tenemos. Correcto. Ahí está. Esa aplicación yo le he enviado en varias ocasiones a ustedes el enlace para la descarga de esa aplicación. También le envié una página en internet. Usted puede consultarla en vivo. Ya tenemos aquí el versículo número 16. Les explico. Esta aplicación en la parte superior trae la descripción de la morfología. Usted hace clic aquí y le dice pronombre personal, posesivo, nominativo masculino. Quizás estas cosas ahorita usted no tiene los criterios para dilucidarlas, pero yo le vamos a enseñar a ustedes más adelante cómo manejar todo esto, ¿no? Tenemos aquí la traducción interlineal en español. Aquí está. Porque el Señor, ¿ok? Porque el Señor, correcto, en llamada imperativa, en voz, correcto. Entonces, aquí tenemos en esta línea cómo aparece en el texto griego, correcto. La tercera línea aparece, así aparece en el texto griego, hoti, autos, ho, curios, en, keleusmati, en, foni. Ok. En esta columna, esta línea, esta fila, mejor dicho, aparece la pronunciación. Cómo se debe pronunciar esa palabra. Es decir, este programa es maravilloso. Aquí está Joti. Claro, yo lo pronuncio sin verlo, ¿no? Porque ya la experiencia me permite a mí poder pronunciar muchos años. Yo no le pido a los alumnos que sean tan precisos. Lo que sí me gustaría es que la gente se atreviera a pronunciar. Dice Joti, auto, jo, curios, aquí está, keleumati, en fone, correcto. Y aquí tenemos debajo el léxico o las concordancias de Strong, de número de Strong. La G significa que es un término griego. Y este es el número que Strong le dio a cada palabra. Eso es como una cédula de identidad, para que usted me entienda. Que este señor Strong, que dedicó años de su vida, me imagino, toda la vida a hacer esto, le da a cada término. Entonces, por lo menos, Joti, aquí está. Es una conjunción y aquí está la definición. ¿Qué? ¿Por qué? Por nombre demostrativo y todo lo demás, ¿no? Pero a nosotros nos interesa en esto y acá. Ok, seguimos aquí, ¿no? Acá, en esta última, está repitiendo otra vez el griego. En esta última, esta fila, él nos da la palabra en su forma más simple. Le pongo un ejemplo.
Aquí está. Keleus, Keleumati, ¿verdad? La forma más sencilla es la forma Keleusma. Es la forma más sencilla del término, ¿no? Entonces, por eso el autor da esa forma. Correcto. Entonces, más o menos es una idea somera, grosso modo, para que usted se pueda familiarizar con este tipo de programas, ¿no? Ahora, el primer verbo que podemos apreciar en todo esto es este verbo. Aquí está. Es el verbo katabesetai. Ese es el primer verbo. Katabesetai. Correcto. Yo solamente por esta sigma, yo sé que es futuro. Si usted me coloca a mí un verbo que yo no sé el significado, pero solamente con esta sigma que está aquí, yo sé que ese verbo es un verbo en futuro. Ya la experiencia, el estudio, me permite a mí no adivinar, sino identificar el futuro. Entonces, aquí tengo el verbo katabesetai. Correcto. Aquí está el verbo katabesetai. Aquí está la pronunciación katabesetai. Aquí está el significado, que significa descendió, descendía, desciende, bajar, descender, y la forma como es traducida en el Nuevo Testamento, según este señor Strong. Se origina de 2596 y de 323, que son otros números, una palabra compuesta por kata y el verbo vaino, que es un verbo de forma más simple. Entonces, lo que nos interesa ahorita es esto. Correcto. Primero, es un verbo. La categoría gramatical es futuro, indicativo, media. Por ahora, hemos estudiado el aspecto gramatical. Es un futuro indicativo, voz media. Correcto. Sigamos revisando los verbos que aparecen en este texto. Correcto. Y los muertos en el ungido se levantarán. Aquí tenemos otro verbo. Futuro es un verbo, ¿no? Futuro indicativo, voz media. Por ahora nos interesa solamente el tiempo futuro. Correcto. Ahora, aquí está el verbo. El verbo es el verbo anastesontai. Por esta S que está aquí, yo sé que es futuro. Sin tener la ayuda gramatical, yo me daría cuenta que este verbo es un verbo futuro, porque yo me estudié de memoria los paradigmas de conjugación, las terminaciones de todo ese mondenguero. Yo tuve que estudiarlo, correcto. Entonces, ese verbo proviene del verbo anistimi, anistemi. Es la forma más sencilla. Cuando se conjuga en futuro, se convierte en anastesontai. Una forma, cambia mucho el verbo en algunos verbos en su conjugación. Entonces, lo que nos interesa en este caso es saber que en futuro, indicativo y voz media. Entonces tenemos hasta ahora dos verbos en futuro. Indicativo, modo indicativo, voz media. Ahora, correcto. Vamos entonces a el siguiente verbo,
tenemos aquí un participio. Es un verbo, pero participio no lo vamos a estudiar ahorita. Este también es verbo, pero no lo vamos a estudiar ahorita. Permítame intencionalmente pasarlo por alto. Después le voy a explicar lo que es el participio. Aquí tenemos a nosotros, los viviendo, los siendo dejados alrededor. Aquí tenemos otro participio. Aquí está. Modo participio. No lo vamos a estudiar. Vamos a estudiar los verbos en forma simple. ¿Correcto? Y aquí tenemos el otro verbo. Seremos arrebatados violentamente. Fíjense cómo traduce esta aplicación. Seremos arrebatados violentamente. El verbo, aquí está. Así aparece en el texto del Nuevo Testamento. Es el verbo arpagesomesa. 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 Es el verbo, ¿correcto? Arpagesomesa, ¿correcto? Y viene del verbo, aquí está, harpazo. Cambia muchísimo de la forma simple presente a la forma... Ese griego como que maracucho, no, harpazo. Sí, harpazo. Harpazo, camina al paso. Ajá. Yo dije esta mañana en el culto que yo me sé toda esa guaracha salada. Ajá, miren. Fíjense una cosa, ¿no? Ese verbo está en futuro indicativo, voz pasiva. Entonces, tenemos dos verbos, futuro de indicativo media y un verbo futuro de indicativo pasivo. No se me asusten, se me preocupen, yo les voy a explicar lo que es los modos verbales y les voy a explicar así contando peras y mango y mamones, casi digo peras y manzanas, mango y mamones, lo que son los modos. Por ahora, conformémonos con el tiempo. Tenemos 3 verbos en futuro. Aquí tenemos otro verbo más adelante. Y así estaremos. Aquí está el otro verbo. El verbo esómesa. Esómesa. ¿Correcto? Que proviene del verbo eimi. ¿Correcto? Y es futuro de indicativo, voz media. Entonces tenemos 4 futuros en ese texto. Los 2 primeros y el último, futuro, indicativo, voz media. Y el verbo arrebatados, seremos arrebatados violentamente, está en futuro de indicativo, voz pasiva. Correcto. Por ahora, simplemente me interesa que ustedes vayan viendo este tipo de características gramaticales. Después vamos a ir desglosando una por una. Entonces, nosotros hemos estudiado, correcto, hemos estudiado ya en la guía de estudio, correcto, hemos estudiado lo que llamamos los aspectos. Entonces vimos que, pero vamos a estudiar ahorita un poco de detenimiento, correcto, lo que es el futuro, correcto. El presente se usa para acciones habituales, hechos generales y descripciones, etc. Pero el futuro
¿correcto? Se usa para expresar acciones o eventos que ocurrirán, obviamente. No han ocurrido, van a ocurrir. ¿Correcto? Se me pasó esta lámina. En resumen, el presente, ya se me volvió a pasar nada. A ver, la pasé. A ver. Creo que me pasé de largo. Muy largo. Necesito. A ver. No. Ajá. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo ya. Ok, tal. El presente indica una acción en curso, mientras que el futuro indica una acción que aún no ha ocurrido. Es decir, no es que Jesús está descendiendo. ¿Me explico? No es que los muertos están siendo arrebatados. Para eso está el presente. El futuro indica una acción que aún no ha ocurrido, pero se espera que suceda posteriormente. El presente nos indica una acción que está en curso. Por ejemplo, yo soy salvo. Yo soy salvo. Eso indica que estoy salvo y estoy siendo salvo. Pero cuando dice que el Señor mismo descenderá, no es que está descendiendo, eso es una acción en progreso, no, es una acción que no ha ocurrido y va a ocurrir. Esa noción gramatical tenemos que manejarla para precisar el sentido que el texto griego tiene. Entonces, una acción que se espera que suceda posteriormente. Entonces, tenemos un futuro pasivo de indicativo y quiero resaltar ese futuro pasivo. El futuro pasivo de indicativo. Permítame presentar aquí está, correcto. La lámina de nuestro programa interlineal griego-español. Hebreo, griego, español. Aquí está. Correcto. A ver. Ahora, este mouse me tiene la vida hecha de cuadritos. Si la naturaleza se opone, la computadora se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Si no es por aquí por las buenas, lo voy a domar aquí por las manos. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Correcto. Aquí. Entonces dice la Biblia que el Señor en llamada imperativa, en voz de gobernante, de mensajero y en trompeta, descenderá. Correcto. Este es futuro indicativo media. Este no. Y los muertos en Cristo se levantarán. Aquí está. Futuro indicativo media tampoco me interesa esa. El que me interesa es este. Y nosotros, los muertos en el ungido se levantarán. Primero, correcto. Siguiente versículo. Las nubes del encuentro. Aquí está. Seremos arrebatados violentamente. Aquí está. Futuro indicativo, voz pasiva. Correcto. ¿Cómo se entiende un futuro indicativo de voz pasiva? El futuro nos dice que es una acción que va a ocurrir. El modo indicativo, que lo vamos a ver la semana que viene, nos dice que la acción es una acción real. Si no es una posibilidad, una probabilidad, no. El modo indicativo nos dice que es una acción que de hecho se va a realizar. El modo indicativo del verbo le da una noción de seguridad, de certidumbre a la acción del verbo.
Ahora, la voz pasiva indica que alguien va a recibir esa acción. Es decir, la voz pasiva dice que el sujeto recibe la acción. ¿Cuál acción recibe el sujeto? La acción de ser arrebatado. ¿Quién realiza la acción? El Señor. Arrebatado. ¿Quiénes son arrebatados? Nosotros los que vivimos, según el texto de Primera Tesalonicenses. Entonces, la voz pasiva indica que el sujeto está recibiendo la acción del verbo. Entonces, por eso, aquí en la lámina que le estoy presentando, acá, voy a presentar nuevamente la lámina de introducción al griego del Nuevo Testamento, nos dice que el futuro pasivo de indicativo en griego, koiné, se utiliza para expresar una acción. Correcto, aquí tengo que quitar el mouse de ahí. El futuro pasivo de indicativo en griego, koiné, se utiliza para expresar una acción que se realizará en el futuro de forma pasiva. Es decir, se va a realizar, pero alguien la va a recibir. Correcto. Expresa una acción que se llevará a cabo en el futuro de manera pasiva. Es decir, alguien va a recibir esa acción. Contrario a descenderá, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Correcto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de voz media. La voz media indica interés que pone el sujeto en realizar la acción. Es decir, el Señor puso interés, descenderá con interés y resucitará a la gente con interés, con sumo interés. Es lo que el texto griego nos está diciendo. Entonces, la voz pasiva expresa una acción que se llevará a cabo en el futuro en voz pasiva. Bendito sea el Señor Todopoderoso. Indica que el sujeto recibirá la acción en lugar de realizarla. Tenemos un ejemplo. Ho anthropos lucesetai. El hombre será soltado. Es lo mismo que los muertos en Cristo resucitarán, eso es voz media, y los que queremos seremos arrebatados, es voz pasiva. Jesucristo realiza la acción de resucitar con interés y los que vivimos recibiremos la acción de ser arrebatados violentamente. ¿Correcto? Entonces, el futuro se utiliza para expresar una acción futura que se realizará sobre el sujeto, para indicar una obligación o necesidad de que algo se lleve a cabo en el futuro. Y eso es lo que Pablo establece. Hay una necesidad histórica de que ese evento ocurra. Correcto. Eso es lo que el futuro nos comunica. Esto lo tomé yo ya se lo voy a enseñar, de la gramática de este librito de bolsillo. Aquí está. Sí. Si me lo permite verlo, se ve translúcido, ¿no? Pero aquí tengo el griego bíblico al alcance de todo, yo diría al alcance de poco, porque es una locura, por José Antonio Septién. Aquí, esto que estoy compartiendo aquí en la lámina esta que es nuevo, lo saqué de este pequeño librito de bolsillo. Hoy también estuve estudiando el comentario al texto griego por A.T. Robertson. Este pequeño librito de bolsillo. Hoy las piernas no las aguanto del peso. También tengo por acá un libro sencillo que es la gramática griega por Dana Mente. Aquí está. Correcto. Y en mi teléfono celular tengo
la gramática de Daniel Wallace en español. Se la puedo dar a quienes quieran profundizar en el estudio del griego. Daniel Wallace es uno de los que está vivo junto a Roberto Hanna y otros más que son unos eruditos, un hombre fuera de serie. Si usted cree que yo soy un erudito, yo soy un bebecito de pecho al lado de estos caballeros, de Daniel Wallace y el señor Roberto Hanna. Soy un bebé, un nuevo iniciado, un neófito al lado de estos caballeros. Entonces, el hebreo, perdón, que hebreo, el futuro expresa una acción futura que se realizará sobre el sujeto, es decir, sobre el sujeto se realizará la acción de ser arrebatado. Pero Jesucristo realizará la acción de descender del cielo y la acción de resucitar a los muertos. Y los que vivimos vamos a recibir. No es que yo voy a decir, bueno, en esta noche yo quiero ser arrebatado. Ahí voy. Y voy a entrar en trance a ver si yo me echo una arrebatadita. No, eso no va a depender de usted. Eso es la forma pasiva. Indica que esto es un acto exclusivo del Señor que descenderá del cielo. Los muertos en Cristo serán resucitados. Esto es voz media. Y la voz pasiva indica que nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados violentamente. A los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pues este texto les da muy, pero muy malas noticias. Para denotar una posibilidad o probabilidad de que algo suceda en el futuro. Esos son más o menos los usos que tendrá el futuro. Correcto. Entonces, permítame regresar entonces a los otros dos verbos, pero en voz media, para que usted pueda visualizarlo mejor. Voy a presentar una vez más el interlineal. Esta es una herramienta, pero fenomenal. Te haría bien en aprender a manejar. ¿Correcto? Vamos a... Ok, ahora sí me obedeció. Correcto. Volvamos al texto. Ok, aquí tengo. Hoti autos, ho curios en Keleusmati en Foné, porque el Señor en llamada imperativa en voz. Y dice aquí, correcto, Hoti, auto, ho curios, no, está el texto. Arcángelu, que en Salpigi, Seu, Catabesetai. Entonces dice, de gobernante de mensajero, el arcángel, y en trompeta de Dios descenderá. Aquí tenemos este verbo, futuro, indicativo, voz media. ¿Qué indica el futuro imperativo de indicativo? Primero, el futuro es una acción que va a ocurrir. Es una acción real que ocurrirá, una acción necesaria. ¿Correcto? Los lectores del Nuevo Testamento comprendieron que el arrebatamiento es una acción necesaria. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados por los muertos en Cristo, los que estaban en el coimenterio, los que durmieron. Entonces Pablo le dice, no, esto no es una posibilidad, esto será una acción futura que ocurrirá por el modo de el futuro de indicativo. Como nos lo dice aquí Robinson, esta excelente, estos números son de Robinson, correcto, un señor que
trabajó la forma de la morfología. El Señor descenderá. Este es el futuro. Y dice, aquí está, dice el texto griego correcto, dice apo uranu ki hoi necroi en Cristo anastesontai. Hoy estaba viendo un video de un profesor de griego especialista y él siempre rectificaba. ¿Sí? Para ser exacto, es anastesontai. Porque a veces leía anastesontai y decía, no, un gringo. Rectifico, es anastesontai. Porque en estos casos al cazador más experto siempre se le va una liebre. Se le va una liebre. Entonces, aquí está el verbo anastesontai. Y ese verbo está en futuro indicativo medio. Sí, quiere decir que el Señor, que es el sujeto de la oración, Él descenderá y Él resucitará a los muertos. Esto está en voz media. La voz media griega indica sumo interés, deseo e interés en el que realiza la acción. Sí, el Señor descenderá del cielo, porque la voz media lo dice, con mucho interés, y resucitará a los muertos con mucho interés. Es decir, los muertos no es que tienen interés en resucitar, es el Señor el que resucita a los muertos y lo hace con profundo interés, que es el sentido pleno de la famosa voz media. En griego hay tres voces: la voz activa, la voz pasiva y la voz media. En la voz activa, el sujeto la realiza. En la voz media, la realiza con interés. Y la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Correcto, tenemos estos dos verbos, levantará. Correcto. Entonces, tenemos adelante y a continuación nosotros los viendo. Esto es una traducción interlineal literal, en bruto, cruda, pero importante a la hora que usted conozca una traducción interlineal, así, palabra por palabra, sin adorno, tal y como está. A continuación, nosotros los viendo, los siendo dejados alrededor. Aquí está la forma epecta, gemeis, hoi, sontes, hoi, perileipomenoi. Correcto. Entonces, esto es un participio, no lo voy a tratar hoy. Esto es otro participio, tampoco lo voy a discutir con nadie hoy. Dice, al mismo tiempo, es decir, esto habla de la simultaneidad de la resurrección de los que durmieron y el arrebatamiento violento de los que estamos viendo y estamos allí, los que estamos por allí en ese momento. Y el verbo, ya lo dijimos, es futuro pasivo. Es una acción que se va a realizar, una acción que va a ocurrir con seguridad y donde el sujeto, ¿cuál es el sujeto? Los que vivimos, los que habremos quedado. Correcto. Ese es el sujeto. Seremos arrebatados. Es en voz pasiva, porque no, los que, ojalá que el Señor nos permita, quiera Dios que estemos en ese tiempo. Vamos a recibir. Pablo hubo un tiempo en su vida que él pensaba que iba a estar para la parucía. Seremos arrebatados violentamente. Y el siguiente futuro, que está aquí en la oración, aquí está. Futuro indicativo, voz media. Se los explico. El futuro, estaremos. Está la forma conjugada de esómesta. La pronuncié bien. Esómesta. Ese esómesta es futuro indicativo, voz media. El futuro nos dice que es una acción que va a ocurrir con seguridad.
El modo indicativo, que lo veremos la semana que viene, indica que es una realidad, es una acción certera. Y la voz media es que el futuro, el sujeto participa y lo hace con interés. Entonces, en este caso, nosotros estaremos con mucho interés con el Señor. Estaremos con el Señor, me imagino que sumamente interesado. Y por eso el verbo futuro está en la voz media. Voy a interrumpir la grabación.